me desperté con la suave luz del amanecer colándose a través de las cortinas, tiñendo nuestro dormitorio en tonos dorados y rosados. El aire era fresco, con un leve aroma a lluvia de la noche anterior que aún persistía. David, mi marido, ya estaba despierto. Su figura se recortaba contra la ventana, los hombros anchos tensos mientras miraba hacia afuera, perdido en sus pensamientos. Su cabello oscuro, despeinado de la cama, y la manera en que tenía las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, le daban un aire de hombre cargado con el peso de un sueño secreto. Lo conozco bien. Llevo meses intuyendo que es ese sueño. 7 años de matrimonio con David me han enseñado a leerlo como un libro que a veces no entiendo, pero del que no puedo apartar la mirada. Es un hombre de pocas palabras, pero sus ojos, marrones, cálidos, siempre buscando algo más, hablan por él. Durante el último año me ha pedido 2 cosas, 2 deseos que han pendido entre nosotros como un hilo demasiado tenso, a punto de romperse. Quería que nos uniéramos de una forma tan profunda que me parecía cruda, demasiado vulnerable. No solo un acto de amor o cercanía, sino una conexión intencionada, casi ritual, en nuestra cama, en las horas silenciosas en las que el mundo parece solo nuestro. Yo me resistía, no porque no le amara, sino porque me parecía demasiado expuesto, demasiado exigente. Pero hoy estoy cansada de decir no. Hoy quiero rendirme, me deslizo fuera de la cama. El suelo de madera está frío bajo mis pies descalzos mientras me acerco a él. David se vuelve al sentir mi presencia, antes incluso de que toque su mano. Su sonrisa es suave, casi infantil, y eso me toca el alma. Buenos días, dice con voz baja y ronca, aún con el eco del sueño. Buenos días, respondo, con el corazón latiendo más rápido. Respiro hondo para calmarme. He estado pensando en lo que me pediste. Sus ojos se abren ligeramente, justo lo suficiente para que note el cambio. No dice nada, solo espera pacientemente, dándome espacio para encontrar las palabras. Eso es lo que amo de él, nunca presiona demasiado, incluso cuando desea algo con cada fibra de su ser. Estoy lista, digo por fin, con un susurro apenas audible. Por la mañana y por la noche. Hagámoslo. Me mira un instante, como si dudara de que hable en serio, o si es solo un capricho pasajero. Luego una sonrisa lenta ilumina su rostro, como el sol naciente. ¿Estás segura?, pregunta con esperanza. Asiento, sintiendo una mezcla extraña de nervios y emoción. Sí, estoy segura. Así comenzamos. La primera mañana fue torpe, como intentar bailar una canción que nunca antes habías escuchado. La cama crujía bajo nuestro peso, y cada sonido, cada movimiento me hacía consciente de mí misma. David fue delicado, sus manos firmes y cálidas, pero sentí el peso de sus expectativas, su anhelo. Lo había deseado tanto tiempo, y yo me contenía, temerosa de entregarme a esa cercanía no solo física, sino emocional, incluso espiritual. Él quería que estuviéramos completamente presentes, que nos perdiéramos el uno en el otro, que esos momentos fueran sagrados, por la mañana y por la noche, me dijo, porque es cuando el mundo se calla y solo existimos nosotros. No sabía qué esperaba. Tal vez que fuera abrumador, agotador. No fue así. Al principio fue torpe, pero había ternura, una honestidad cruda que me hizo latir el corazón. Cuando terminamos, yacimos enredados en las sábanas, respirando juntos el aire fresco de la mañana. David tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. No se trataba solo del acto en sí, sino de lo que representaba: confianza, rendición, amor. Esa noche lo intentamos de nuevo. Fue diferente, menos torpe, más consciente. La habitación estaba oscura, salvo por la luz tenue de una farola que se filtraba por la ventana. David susurró mi nombre, como una oración, y yo me permití sumergirme en el momento, dejando caer los muros que había levantado alrededor de mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vista. Los días se convirtieron en semanas, y establecimos ese nuevo ritmo, por la mañana y por la noche, como él quería. Al principio lo vivía como una lista de tareas, una casilla que marcar. Pero poco a poco se volvió otra cosa. Ya no era solo un acto físico, sino un vínculo, una forma de hablar sin palabras. Por la mañana era una cercanía suave y cálida, como despertarse con la lluvia ligera. Por la noche, más intensa, como una tormenta que se avecina, llena de pasión y urgencia. Empecé a esperar esos momentos,
como anclaban nuestros días, dándonos algo a que aferrarnos en un mundo que a menudo parecía caótico e incierto. David también cambió. Lo noté en sus movimientos, en la forma en que me miraba. Ahora había en él una ligereza, una satisfacción que no había visto en años. Siempre había sido un buen marido, equilibrado, amable, confiable. Pero ahora había una chispa, un fuego que brillaba más fuerte que antes. Reía más, me tocaba no solo en la cama, sino en los pequeños momentos de nuestra rutina. Me apartaba un mechón de pelo cuando cocinaba, ponía su mano en mi rodilla cuando veíamos la tele, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba y yo se lo había dado, pero no todo era fácil. Había mañanas en que estaba cansada, y lo último que quería era entregarme a ese ritual. Había noches en las que me sentía cruda y abierta, como si me hubiera dado demasiado y no me quedara nada. Empecé a preguntarme si había cometido un error, si me había dejado absorber por algo que me consumiría. No se lo decía a David, pero sé que lo percibía. Él siempre me ha leído bien, incluso cuando intento esconderme. Una noche, después de terminar, me quedé mirando el techo. Un nudo en el pecho que no sabía nombrar. David se giró hacia mí, se apoyó en el codo para mirarme. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Asentí, pero era mentira y él lo sabía. Pasó la mano por mi cara, apartando un mechón de pelo. Háblame, dijo. Respiré hondo, buscando palabras. Es mucho, confesé. No sé si podré con esto todos los días, mañana y noche. A veces parece demasiado. Su rostro se suavizó y por un momento temí que se ofendiera o se lo tomara como un golpe personal. Pero en vez de eso asintió, como si esperara que lo dijera. Lo sé, dijo. Sé que es mucho. Solo quería que estuviéramos más cerca, ¿sabes? Más que nunca antes. Pero si es demasiado, podemos parar o reducir el ritmo. Como quieras. Sus palabras me desarmaron. Pensé que pelearía por ello, que insistiría, pero aquí estaba, dispuesto a soltarlo. Me di cuenta de cuánto me ama. No solo la idea de nosotros, sino a mí, con mis dudas y temores. Apreté su mano con fuerza. No, dije. No quiero parar. Solo necesito encontrar la forma de que esto funcione. También para mí. Sonrió, y fue como el sol atravesando las nubes. Lo resolveremos juntos, prometió, y así lo hicimos. Encontramos un equilibrio, una manera de hacerlo nuestro. A veces por la mañana era rápido y juguetón, para empezar el día sonriendo. Otras noches era lento y consciente, para reconectar después de largas jornadas. Hubo días en que no lo hicimos, cuando la vida se interpuso, un plazo en el trabajo, un niño enfermo, una discusión que nos dejó demasiado agotados para tocarnos. Pero incluso entonces, la promesa seguía ahí, recordándonos que estábamos juntos. Pasaron meses, y empecé a ver la belleza en lo que David quería. No era solo el acto, sino lo que había hecho por nosotros. Ahora estábamos más cerca, no solo en la cama, sino en todas las áreas de nuestra vida. Hablábamos más, reíamos más, discutíamos menos. El muro que había levantado alrededor de mi corazón se desmoronaba, y en su lugar crecía algo más fuerte, más real. Comprendí que rendirme no era perderme, sino encontrarnos, pero entonces algo cambió. Al principio fue casi imperceptible, tan leve que casi no lo noté. David empezó a distanciarse. No mucho, no como si se protegiera de mí, sino en la forma en que abordaba nuestro ritual. Algunas mañanas estaba demasiado cansado, se daba la vuelta con disculpas vagas. Algunas noches se dormía antes de que pudiéramos comenzar. Pensé que era la vida, el estrés del trabajo, las noches largas terminando un proyecto. Pero con las semanas comprendí que había algo más. Parecía satisfecho, como si hubiera conseguido lo que quería y ahora ya no le hiciera falta. Una noche, con los niños dormidos y la casa en silencio, planteé el tema. Sentados en el sofá, con un bol de palomitas entre nosotros, la televisión proyectaba una película que ninguno veía realmente. David, dije, girándome hacia él. Hace tiempo que no pides nada. Me miró, y por un instante su expresión se volvió inescrutable. Luego sonrió con un poco de vergüenza. Sí, supongo que no, respondió. No es que no quiera. Es solo que siento que ahora todo está bien, ¿sabes? Como si hubiéramos encontrado nuestro ritmo. Le levanté una ceja, sin saber si sentir alivio o molestia. ¿Y has terminado? ¿Con eso? ¿Con lo que querías?
Lo conseguiste y ahora lo olvidas, se rió, un sonido cálido y familiar. No, no es así. Solo quería que estuviéramos más cerca. Y lo estamos, más que nunca. Ya no siento que tenga que esforzarme por eso. No es el ritual de la mañana y la noche, es nosotros. Y estamos bien. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida en una noche fría, suaves, constantes, reconfortantes. En ese momento supe que tenía razón. Completamente, no sé cuándo sucedió, pero aquello que antes parecía una carga pesada, confusa y abrumadora se convirtió en una pequeña parte de nuestra vida cotidiana. Ya no era el centro de todo, ni nos gobernaba ni nos definía. Pero seguía ahí, un hilo sutil tejido en la trama de nuestra historia. Ya no grita, ni impone presencia. Simplemente existe, silencioso, como el latido de un corazón que sigue adelante. Pase lo que pase, me inclino hacia él, sintiendo como su pecho sube y baja, la calma después de la tormenta. Apoyo la cabeza en su hombro, y él me abraza, como si no fuera a soltarme jamás. En ese instante no hacen falta palabras fuertes. Basta con esta cercanía silenciosa. Estamos bien, susurro, casi un aliento, y así es. Pero entonces, justo cuando creo que todo está en calma, una sombra se asoma por la ventana. Algo que ni David ni yo estamos preparados para enfrentar. Porque a veces, incluso en el amor más profundo, hay secretos que se niegan a quedarse enterrados. ¿Quién está observando desde la oscuridad? ¿Y qué quiere realmente? La historia apenas comienza. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte cuando me desperté, como cada mañana, con la luz dorada filtrándose a través de las cortinas de lino que cubrían nuestra ventana. La habitación olía a humedad y a ese aroma inconfundible que deja la lluvia después de una tormenta nocturna. Me giré lentamente, notando el frío del suelo de madera bajo mis pies desnudos, y entonces lo vi. Alejandro, mi marido, ya estaba despierto, de pie junto al ventanal, con la mirada perdida en el paisaje que se extendía más allá de nuestro pequeño pueblo de la Alberca, en Salamanca. Sus hombros anchos dibujaban una silueta firme contra la ventana. El cabello oscuro, aún despeinado, le daba un aire rebelde que me encandilaba desde que nos conocimos. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y la cabeza ligeramente inclinada, como si cargara con un secreto o un deseo no contado. Lo conocía tan bien que podía leer sus silencios como un libro abierto, aunque sus pensamientos fueran un enigma para mí. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos, cálidos y profundos, lo decían todo. Durante el último año, Alejandro me había pedido algo especial, algo que pendía entre nosotros como un hilo invisible pero tenso. Quería que viviéramos una conexión más intensa, casi ritual, en nuestra cama, en las horas silenciosas en las que el mundo parecía detenido solo para nosotros. ¿Un ritual? Pensé al principio, con una sonrisa divertida. ¿Acaso voy a tener que aprender a hacer la señal de la cruz antes de acostarnos? Pero no era una broma. Alejandro quería que nos entregáramos el uno al otro en esos momentos, por la mañana y por la noche, que nos uniéramos de una manera tan sincera y abierta que me daba miedo. No porque no le amara, sino porque esa cercanía me parecía demasiado desnuda, demasiado real. Esta mañana, sin embargo, sentí que debía dejar atrás mis miedos. Me deslicé fuera de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies, y me acerqué a él. Alejandro se volvió al sentir mi presencia, y su sonrisa, suave y casi infantil, me atrapó el corazón. «Buenos días», dijo, con voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí, intentando calmar el nerviosismo que sentía. «He estado pensando en lo que me pediste». Sus ojos se abrieron un poco, y aunque no dijo nada, esperaba pacientemente que hablara. Eso era lo que me gustaba de él, nunca me presionaba, aunque deseara algo con todo su ser. «Estoy lista», susurré. «Por la mañana y por la noche». «Vamos a hacerlo». Alejandro me miró, incrédulo, y luego una sonrisa iluminó su rostro. «¿De verdad?», preguntó con esperanza. Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La primera mañana fue como intentar bailar un flamenco sin saber los pasos. La cama crujía bajo nuestro peso, y cada movimiento me hacía consciente de mí misma. Alejandro fue gentil, sus manos firmes y cálidas, pero sentí el peso de sus expectativas. Él había deseado esto mucho tiempo, y yo temía entregarme tan completamente, no solo físicamente, sino emocionalmente. «Por la mañana y por la noche», dijo, «porque es cuando el mundo se calla y solo existimos nosotros». No sabía qué esperar. Tal vez algo abrumador.
Pero no fue así. Había ternura, una honestidad cruda que me hizo latir el corazón. Cuando terminamos, yacimos enredados en las sábanas, respirando juntos el aire fresco de la mañana. Alejandro tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos, y sentí que algo cambiaba. No se trataba solo del acto, sino de lo que significaba: confianza, entrega, amor. Esa noche lo intentamos de nuevo. Fue diferente, menos torpe, más consciente. La habitación estaba oscura, salvo por la farola que iluminaba tenuemente la calle. Alejandro susurró mi nombre, como una oración, y yo me dejé llevar, dejando caer los muros que había levantado en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vista. Los días se convirtieron en semanas, y establecimos ese nuevo ritmo, tal como él quería. Al principio lo vivía como una rutina, una casilla que marcar en un listado. Pero poco a poco se volvió otra cosa. Ya no era solo un acto físico, sino una forma de comunicarnos sin palabras. Las mañanas eran suaves y cálidas, como un despertar bajo la lluvia. Las noches, intensas, como la tormenta que se avecina, llenas de pasión y urgencia. Esperaba esos momentos, como anclaban nuestros días, dándonos algo a que aferrarnos en un mundo que parecía caótico. Alejandro cambió. Lo noté en sus movimientos, en su mirada. Ahora había en él una ligereza, una satisfacción que no había visto en años. Siempre había sido un buen marido, equilibrado, amable, confiable. Pero ahora había una chispa, un fuego que brillaba más fuerte que antes. Reía más, me tocaba en los pequeños momentos, me apartaba un mechón de pelo cuando cocinaba, ponía su mano en mi rodilla cuando veíamos la tele, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba y yo se lo hubiera dado. Pero no todo era fácil. Había mañanas en que estaba cansada, y lo último que quería era entregarme a ese ritual. Había noches en las que me sentía expuesta, como si me hubiera dado demasiado y no me quedara nada. Empecé a preguntarme si había cometido un error, si me había dejado absorber por algo que me consumiría. No se lo decía a Alejandro, pero sé que lo percibía. Él siempre me ha leído bien, incluso cuando intento esconderme. Una noche, después de terminar, me quedé mirando el techo. Un nudo en el pecho que no sabía nombrar. Alejandro se giró hacia mí, se apoyó en el codo para mirarme. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Asentí, pero era mentira y él lo sabía. Pasó la mano por mi cara, apartando un mechón de pelo. Háblame, dijo. Respiré hondo, buscando palabras. Es mucho, confesé. No sé si podré con esto todos los días, mañana y noche. A veces parece demasiado. Su rostro se suavizó y por un momento temí que se ofendiera o se lo tomara como un golpe personal. Pero en vez de eso asintió, como si esperara que lo dijera. Lo sé, dijo. Sé que es mucho. Solo quería que estuviéramos más cerca, ¿sabes? Más que nunca antes. Pero si es demasiado, podemos parar o reducir el ritmo. Como quieras. Sus palabras me desarmaron. Pensé que pelearía por ello, que insistiría, pero aquí estaba, dispuesto a soltarlo. Me di cuenta de cuánto me ama. No solo la idea de nosotros, sino a mí, con mis dudas y temores. Apreté su mano con fuerza. No, dije. No quiero parar. Solo necesito encontrar la forma de que esto funcione. También para mí. Sonrió, y fue como el sol atravesando las nubes. Lo resolveremos juntos, prometió, y así lo hicimos. Encontramos un equilibrio, una manera de hacerlo nuestro. A veces por la mañana era rápido y juguetón, para empezar el día sonriendo. Otras noches era lento y consciente, para reconectar después de largas jornadas. Hubo días en que no lo hicimos, cuando la vida se interpuso, un plazo en el trabajo, un niño enfermo, una discusión que nos dejó demasiado agotados para tocarnos. Pero incluso entonces, la promesa seguía ahí, recordándonos que estábamos juntos. Pasaron meses, y empecé a ver la belleza en lo que Alejandro quería. No era solo el acto, sino lo que había hecho por nosotros. Ahora estábamos más cerca, no solo en la cama, sino en todas las áreas de nuestra vida. Hablábamos más, reíamos más, discutíamos menos. El muro que había levantado alrededor de mi corazón se desmoronaba, y en su lugar crecía algo más fuerte, más real. Comprendí que rendirme no era perderme, sino encontrarnos. Pero entonces algo cambió. Al principio fue casi imperceptible, tan leve que casi no lo noté. Alejandro empezó a distanciarse. No mucho,
no como si se protegiera de mí, sino en la forma en que abordaba nuestro ritual. Algunas mañanas estaba demasiado cansado, se daba la vuelta con disculpas vagas. Algunas noches se dormía antes de que pudiéramos comenzar. Pensé que era la vida, el estrés del trabajo, las noches largas terminando un proyecto. Pero con las semanas comprendí que había algo más. Parecía satisfecho, como si hubiera conseguido lo que quería y ahora ya no le hiciera falta. Una noche, con los niños dormidos y la casa en silencio, planteé el tema. Sentados en el sofá, con un bol de palomitas entre nosotros, la televisión proyectaba una película que ninguno veía realmente. Alejandro, dije, girándome hacia él. Hace tiempo que no pides nada, me miró, y por un instante su expresión se volvió inescrutable. Luego sonrió con un poco de vergüenza. Sí, supongo que no, respondió. No es que no quiera. Es solo que siento que ahora todo está bien, ¿sabes? Como si hubiéramos encontrado nuestro ritmo, le levanté una ceja, sin saber si sentir alivio o molestia. ¿Y has terminado? ¿Con eso? ¿Con lo que querías? Lo conseguiste y ahora lo olvidas, se rió, un sonido cálido y familiar. No, no es así. Solo quería que estuviéramos más cerca. Y lo estamos, más que nunca. Ya no siento que tenga que esforzarme por eso. No es el ritual de la mañana y la noche, es nosotros. Y estamos bien. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida en una noche fría, suaves, constantes, reconfortantes. En ese momento supe que tenía razón. Completamente, no sé cuándo sucedió, pero aquello que antes parecía una carga pesada, confusa y abrumadora se convirtió en una pequeña parte de nuestra vida cotidiana. Ya no era el centro de todo, ni nos gobernaba ni nos definía. Pero seguía ahí, un hilo sutil tejido en la trama de nuestra historia. Ya no grita, ni impone presencia. Simplemente existe, silencioso, como el latido de un corazón que sigue adelante, pase lo que pase. Me inclino hacia él, sintiendo como su pecho sube y baja, la calma después de la tormenta. Apoyo la cabeza en su hombro, y él me abraza, como si no fuera a soltarme jamás. En ese instante no hacen falta palabras fuertes. Basta con esta cercanía silenciosa. Estamos bien, susurro, casi un aliento, y así es. Pero entonces, justo cuando creo que todo está en calma, una sombra se asoma por la ventana. Algo que ni Alejandro ni yo estamos preparados para enfrentar. Porque a veces, incluso en el amor más profundo, hay secretos que se niegan a quedarse enterrados. ¿Quién está observando desde la oscuridad? ¿Y qué quiere realmente? La historia apenas comienza. La sombra permaneció inmóvil un instante en el marco de la ventana, como si dudara en entrar o marcharse. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Alejandro notó mi tensión y se incorporó lentamente, frunciendo el ceño mientras sus ojos buscaban en la oscuridad del jardín trasero. ¿Viste eso? Susurré con voz temblorosa, sin apartar la mirada de la ventana. Sí, contestó él, con la voz grave. No debería haber nadie ahí a estas horas. La casa, nuestra pequeña casa de piedra y madera en la alberca, parecía de repente demasiado vulnerable. La tranquilidad de nuestro hogar se había roto, y con ella, una sensación de seguridad que creíamos inquebrantable. Me acerqué a Alejandro, apoyando mi cabeza en su pecho. Su pulso era fuerte, pero no del miedo, sino de alerta. En ese momento, me di cuenta de cuánto necesitaba su presencia, como su fuerza me anclaba en medio del desconcierto. ¿Crees que alguien nos está vigilando? Pregunté, medio en broma para intentar aliviar la tensión. ¿O será que el pueblo entero ha decidido hacer una inspección nocturna? Él sonrió levemente, aunque sus ojos seguían alerta. Si el pueblo viene, al menos que traigan unas tapas y una copa de vino, bromeó, y yo no pude evitar reír, pero debajo de la risa, la inquietud crecía. Sabíamos que algo había cambiado, algo que no podíamos explicar aún, pero que prometía alterar para siempre la calma de nuestras vidas. Pasamos el resto de la noche despiertos, vigilando cada sombra, cada ruido. El amanecer nos encontró exhaustos, pero decididos a no dejar que el miedo nos dominara. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la presencia de esa sombra misteriosa se hacía sentir de maneras sutiles. Un objeto fuera de lugar, una puerta entreabierta, una sensación constante de ser observados. Alejandro y yo nos mirábamos con una mezcla de preocupación y determinación. Sabíamos que tendríamos que enfrentarnos a lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad, juntos, y mientras tanto, la pregunta latente en mi mente no cesaba. ¿Quién era esa sombra?
Un enemigo del pasado, un secreto guardado demasiado tiempo, o algo aún más oscuro. El misterio estaba apenas comenzando a desplegar sus alas, y yo sabía que nuestra historia, nuestra vida tranquila en la alberca, estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que se instaló tras aquella noche en vela fue denso, casi palpable. Los días siguientes, la rutina en nuestra casa de la alberca parecía normal, pero una sombra invisible pendía sobre nosotros, impregnando cada gesto, cada mirada. Alejandro y yo caminábamos por los pasillos con una sensación a medio camino entre la vigilancia y la ansiedad. La presencia que había acechado nuestra ventana no desaparecía, más bien, se manifestaba en pequeños detalles inquietantes que nos helaban la piel. Una tarde, mientras preparaba la cena, noté que el delantal que siempre usaba, aquel de algodón azul con pequeñas flores blancas que me regaló mi madre, estaba ligeramente manchado con algo que parecía tierra seca, como si alguien hubiera entrado al jardín y dejado huellas invisibles en la cocina. Miré a Alejandro, que estaba sentado en la mesa, hojeando distraído una revista de arte, y él alzó la mirada confundido. ¿Tú has estado en el jardín hoy? Pregunté con voz baja. No, respondió sin dejar de mirar la revista. Y menos con las manos sucias. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Sería posible que alguien hubiera entrado a la casa? ¿O era solo mi imaginación jugando trucos? Por la noche, mientras nos preparábamos para nuestro ritual, ese momento íntimo que habíamos instaurado con tanto esfuerzo y cariño, sentí que la atmósfera cambiaba. Alejandro parecía distante, como si una parte de su mente estuviera en otro lugar. Sus ojos, usualmente cálidos y llenos de deseo, estaban nublados por una preocupación que no se atrevía a compartir. ¿Te encuentras bien? Le pregunté suavemente, acariciando su rostro. Él suspiró y me tomó las manos con fuerza. Hay cosas que no te he contado, dijo en un susurro. Algo del pasado que creía enterrado, pero que ha regresado para complicarnos la vida. Mi corazón se aceleró, mezclando miedo y curiosidad. Alejandro siempre había sido un hombre transparente conmigo, pero ahora, parecía cargar con un secreto demasiado pesado para su espalda. ¿Quieres hablar de ello? Insistí, apretando sus manos. Él negó con la cabeza, pero luego asintió lentamente. Hace años, antes de conocerte, tuve problemas con alguien en Salamanca, comenzó. Creí que todo había quedado atrás, pero parece que no es así. Esa sombra que viste en la ventana, podría estar relacionada con eso. La revelación me golpeó como un puño invisible. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaría dispuesto Alejandro a llegar para protegernos? Mientras él hablaba, no pude evitar recordar aquella noche en que, en medio de nuestra primera entrega sincera, sentí que una fuerza invisible nos envolvía, como si algo más grande estuviera observando y esperando. Que la mezcla de pasión y miedo me hizo estremecer, una sensación que recorría mi piel como un susurro prohibido. La lencería que llevaba esa noche, un conjunto de encaje burdeos que me había regalado para nuestro aniversario, parecía ahora más una armadura que un simple adorno. Tenemos que ser fuertes, dijo Alejandro, rompiendo mi ensimismamiento. Juntos podemos superar esto, yo asentí, sintiendo como el fuego entre nosotros se encendía no solo por deseo, sino por la necesidad urgente de proteger nuestro amor y nuestro hogar. Pero mientras nos abrazábamos, una pregunta resonaba en mi mente, oscura y persistente. ¿Qué secretos guardaba realmente Alejandro? ¿Y qué estaba dispuesto a ocultar para mantenernos a salvo? Porque a veces, en la sombra de la pasión, acechan misterios que ni el amor más profundo puede iluminar por completo. La mañana siguiente amaneció fría y gris, con una niebla densa que envolvía las calles empedradas de la alberca, como si el pueblo entero quisiera ocultarse bajo un manto de silencio. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido de algodón blanco con pequeños bordados azules que habían sido de mi abuela, una prenda sencilla pero que me hacía sentir conectada con mis raíces y, de alguna forma, protegida. Mis sandalias de cuero, gastadas por el tiempo, golpeaban suavemente el suelo mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho comenzaba a llenar el aire. Alejandro estaba allí, con su camisa de lino azul arrugada y los pantalones de tela beige que usaba para trabajar en el taller. Su mirada, sin embargo, no tenía la usual serenidad matutina. Había una sombra que no podía ocultar, una preocupación que le hacía parecer más distante de lo habitual. Buenos días, dije, intentando infundir normalidad. ¿Dormiste algo? Él esbozó una sonrisa débil y asintió. Un poco, respondió. Pero algo me tiene inquieto. Sentí un nudo en el estómago.
Sabía que esa inquietud no era solo por el misterioso visitante nocturno, sino por algo más profundo, algo enterrado en su pasado que aún no se atrevía a desvelar por completo. Decidí no presionarle, al menos por ahora. En cambio, preparé el desayuno con mimo, recordando que a veces, los pequeños gestos eran el mejor refugio contra las tormentas invisibles. Mientras comíamos, el tintineo de la vajilla y el aroma del pan tostado creaban una atmósfera de calma que contrastaba con la tensión que se palpaba en el aire. Después, me fui a dar un paseo por el pueblo, buscando distraer la mente y encontrar respuestas en las calles conocidas. La alberca, con sus casas de piedra y sus balcones adornados con geranios rojos, parecía un lugar detenido en el tiempo, pero bajo su superficie tranquila, sabía que se escondían secretos y viejas rencillas. Caminando por la plaza, me crucé con doña Carmen, la vecina de toda la vida, una mujer menuda con un pañuelo de flores en la cabeza y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. «¿Qué te pasa, niña?», me preguntó con curiosidad. «Se te ve preocupada», le conté, en términos vagos, sobre la sombra en nuestra ventana y la tensión creciente en casa. Ella me miró con seriedad y me dijo: «Cuidado con lo que se esconde en la alberca, hija. No todo es lo que parece. A veces, las sombras no vienen solas». Su advertencia me dejó pensativa mientras seguía mi camino. ¿Sería posible que el misterio que nos acechaba tuviera raíces más profundas de lo que imaginábamos? Esa noche, cuando Alejandro y yo nos preparamos para nuestro ritual, la atmósfera era distinta. Me puse un camisón de seda color vino que se ceñía delicadamente a mi figura, dejando entrever la piel bajo la suave tela. Mis pendientes de plata, regalo de mi madre, brillaban tenuemente con la luz de la vela que habíamos encendido en la mesita de noche. Alejandro me miró con una mezcla de deseo y preocupación, y por un momento, pensé que iba a hablar, a revelar más de ese pasado oscuro que parecía acecharnos. Pero en lugar de palabras, sus labios encontraron los míos, y nos sumergimos en una danza de caricias y susurros. La pasión que compartíamos era un refugio, un lenguaje sin palabras que nos unía más allá del miedo y la incertidumbre. Pero incluso en esos momentos, la sombra persistía, un recordatorio silencioso de que la paz era frágil y que el pasado tenía una manera de volver cuando menos lo esperas. Al terminar, quedamos abrazados, respirando al unísono, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de preguntas sin responder. Justo entonces, el teléfono sonó, rompiendo la calma con un timbre agudo. Alejandro se levantó para atender, y mi corazón se detuvo al escuchar su voz cambiar, volviéndose tensa y rápida. Colgó y me miró, con los ojos oscuros y llenos de una mezcla de miedo y resolución. «Tenemos que hablar», dijo. «Hay cosas que no puedo ocultarte más», y supe, sin dudas, que el misterio que nos envolvía estaba a punto de desvelarse, aunque el precio fuera más alto de lo que jamás habíamos imaginado.